Bien, buenas noches a todos, bienvenidos a la semana número 11. Hoy damos inicio a en la última semana del módulo de aprendizaje 2, ¿verdad? La próxima semana, como bien ya saben, pues tenemos los exámenes parciales número 2, así que esta semana bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la presentación, la última presentación o los últimos temas que van a venir en el segundo módulo o en el segundo examen parcial. Y el día de mañana vamos a hablar sobre el examen parcial. Ok, vamos a dar fechas, horarios, condiciones y qué es lo que va a venir en contenido, etcétera. Entonces, bienvenidos, feliz martes, ¿verdad? Ya terminando el día. Así que vamos a dar inicio entonces. El tema de esta semana, recordémonos que estamos en el módulo de aprendizaje número 2. Eh, Adelantándoles un poquito, va a venir básicamente lo que está acá, ¿verdad? Los temas que hemos visto en este segundo módulo de aprendizaje a lo largo de las 5 semanas, si no estoy mal, 7, 8, 9, 10, 11, sí, son 5 semanas. Y el día de hoy, pues tenemos FHA y CONADI, esos son los temas que vamos a ver en esta semana. Así que hablando un poquito, aquí les compartí yo varios documentos, ¿verdad? Si pueden ustedes descargarlos en PDF. Tienen documentos en relación a las normas de construcción de CONADI, que son 4 documentos, y el reglamento puramente del FHA, perdón, del FHA, las normas de construcción del FHA y el reglamento del FHA. Y también les coloqué 2 manuales acá en la parte inferior. Uno son 2 manuales técnicos de accesibilidad para personas con discapacidad completo, que es el primero, y el segundo es un manual técnico de accesibilidad, perdón, universal. La diferencia entre cada uno de estos, digamos, es de que el primero que les compartí, ustedes lo encuentran en CONADI. Hablemos un poquito del FHA y CONADI. ¿Qué son? El FHA no es más que la abreviación del Fondo de Hipotecas Aseguradas. Básicamente nosotros es una referencia. Digamos acá, nosotros vamos a encontrar en este PDF, lo voy a abrir acá para que lo veamos brevemente, normas para la construcción. Y vamos a ver cómo podríamos explicar esto. Al momento en que nosotros, eh, digamos, cuando nosotros queremos consultar alguna fuente para parámetros de diseño, eh, regularmente ustedes acceden a diferentes libros o a diferentes fuentes, ¿verdad? Newfer es uno muy conocido, pero digamos, Newfer, pues al final fue un libro hecho en Estados Unidos y adaptado para ese país, con condiciones para ese país. Pero si nosotros queremos, no podemos tomar algunas referencias, más no literalmente todos los parámetros. Entonces tenemos que basarnos más en las normas o en manuales o en libros que se hayan hecho para acá, ¿verdad? Por lo menos en México o en algún lugar más cercano que en condiciones ambientales pues son muy parecidas a las nuestras. Y mejor aún si es un libro o alguna fuente bibliográfica directamente en nuestro país. Esta es el FHA, el reglamento del FHA. Entonces acá, como pueden ver, dice normas de planificación y construcción para casos proyectados. Eh, Tenemos 4 partes, o sea, ¿por qué 4 PDFs? Porque está dividido en 4 partes este reglamento. Entonces, tenemos requisitos mínimos de planificación. Aquí nosotros podemos encontrar requisitos desde la planificación. Hablemos de los planos, ¿verdad? Del juego de planos, de las condiciones del juego de planos, del tamaño, por ejemplo, especificaciones de los formatos, de las escalas que se pueden trabajar, eh, de toda esa parte, digamos, de documentos, ¿ok? De especificaciones inclusive también. Acá, si se dan cuenta, encontramos planos, formatos, planos urbanísticos del inmueble. Entonces, es una referencia muy buena para nosotros este documento, porque además de todos los parámetros, digamos, o toda la guía de planificación o de presentación, aquí miren, acá encontramos todos los planos,
cuáles son los planos que debe de llevar toda la parte de arquitectura, de estructuras, de instalaciones, los documentos para urbanizaciones, para edificios en propiedad horizontal, especificaciones también de materiales y presupuestos. Entonces acá tenemos toda la parte, digamos, de estas normativas, de estas especificaciones, las medidas de cada formato, y esto es aplicado a nuestro país, o sea, no es ninguna eh, fuente, digamos, de aplicada a otro lugar sin más que a nuestro país. Entonces, es una buena referencia y algo muy importante del FHA es que es un reglamento que a nosotros nos sirve para eh, tomar referencia de espacios mínimos que podemos utilizar en diferentes ambientes. Hablemos de, por ejemplo, cuánto es lo mínimo que debería de medir un servicio sanitario, una cocina, un comedor, una sala, un dormitorio, un patio. Entonces, mínimos en referencia a qué? A referencia al uso, por supuesto, entonces, o a la función de cada uno de los espacios. Entonces, es un buen parámetro para que nosotros podamos tomarlo en cuenta, ¿verdad? También habla, por ejemplo, del tema de alturas. Eh, Miren qué interesante esto. Para un clima templado o para un clima cálido, ¿cuál es la recomendación en cuanto a las alturas? Porque todo tiene, al final todo es importante para que el funcionamiento del espacio y más que todo el confort dentro de cada ambiente sea el adecuado. Entonces, si se dan cuenta, aquí menciono algunos parámetros de alturas de techos, medidas de closets también, o el número de closets, profundidades o sea, cosas tan sencillas si lo quieren ver así, pero tan importantes al mismo tiempo. Entonces, todas estas medidas y todas estas referencias al final son bien importantes y lo pueden tomar ustedes también como parte de la investigación de diseño, que así debería de ser un documento muy importante para esto. Cuando nosotros, digamos, aquí hay requisitos estructurales también. Bueno, y hay más, ¿verdad? Pero ya esto necesito que ustedes lo vean despacio, que lo analicen. Estos documentos son muy importantes. Por favor, les van a servir toda la carrera, o sea, desde ahorita, porque como les digo, ustedes para diseño, por ejemplo, tienen dudas de algo, acá van a encontrar medidas, referencias de algún material, especificaciones de materiales, o sea, les va a servir para un montón puede ser hasta de tareas que les dejen en otros cursos. Tenemos temas de instalaciones también, de drenajes de agua potable, todo lo referente a instalaciones, ¿verdad? Eléctricas, especiales, de gas, tipos de materiales, tuberías, etcétera. Entonces, les digo que es un documento muy importante y que al final, lo pueden utilizar ustedes como referencia en diseño para investigación de algo o de algún otro curso, pero ya hablando un poco más en el tema de la práctica, cuando nosotros construimos, si nosotros aplicamos estos parámetros o estos espacios mínimos del FHA, nosotros podemos optar por obtener un seguro a través de este mismo instituto, ¿verdad? Del FHA. Entonces, ese seguro, ¿qué ventajas o qué beneficios nos trae? Primero, a nosotros como constructores, pues es una garantía, digamos, al final. Es una garantía, es como que nuestro inmueble tuviera una certificación que garantiza que el FHA respalda el buen trabajo de esa construcción. Una. Y dos, lógicamente el beneficio más grande para el cliente en este caso, que si un cliente, no sé si han visto cuando compra con el FHA, o sea, casas con el FHA y todo eso, ¿a qué se refiere? Que tienen esa garantía del FHA, pero además de tener esa garantía del FHA, también tienen algunas comodidades o beneficios las personas que compran con casas que están aseguradas por el FHA. ¿Por qué? A diferencia de, digamos, por mencionar algunas, les podría decir que alguien que tiene su casa asegurada con el FHA, por ejemplo, tiene un seguro de trabajo.
¿verdad? Por ejemplo, si se queda sin trabajo, el FHA le cubre no sé cuántos meses, ahorita ya no recuerdo, creo que eran 3, pero ahorita no sé si lo modificaron o lo ampliaron, o dependiendo de las condiciones, pues cambia, en el cual en esos meses, pues usted sin trabajo, el FHA se encarga de pagar esas cuotas, ¿verdad? Cuando usted está pagando una vivienda. Mientras usted consigue trabajo. Cuando usted consigue trabajo, pues ya el FHA deja de pagar, pero es un seguro al final. Es un seguro de trabajo, al igual que tiene un seguro de hipoteca. En el caso, digamos, usted cuando compra una vivienda, no al contado, sino financiado a través de un banco, usted tiene el derecho digamos, el derecho de llave no se lo dan. O sea, usted no puede venir y, digamos, antes de terminar de pagar, trasladar esa deuda a alguien más por las condiciones que pone el banco. Con el FHA sí. Entonces, digamos, si por ejemplo sucede algo, no sé, yo tuve eh, conocí un amigo mío hace mucho tiempo, por ejemplo, se metió a comprar una casa ahí en Villanueva, ¿cómo se llama esto? Catalina, Condado Catalina, creo que se llama. Y resulta que él empezó y todo bien, y empezó a pagar, y ahí llevaba, no sé, tal vez unos 80,000 quetzales dando, o sea, en cuotas, ¿verdad? Acumulados en casa, tal vez unos 80 o algo así, de 80 a 120 por ahí. Pero resulta que el cuate ya no, bueno, el amigo este ya no pudo seguir pagando y entonces no podía hacer nada porque la casa no tenía la ventaja de poder vender el derecho de llave. Entonces, o seguía pagando o la rentaba o miraba cómo conseguía el dinero o perdía esos 80,000 o X cantidad de dinero que ya había dado. Entonces, digamos, es un respaldo, es un seguro al final, o es otro beneficio que podemos obtener de esto. Y así tiene varios beneficios, ¿verdad? Entonces, es un reglamento que a nosotros nos sirve de parámetro, como les decía, aquí está el reglamento puramente y además están lo que les había enseñado anteriormente de las normas, ¿verdad? Y ahí encontramos todas las especificaciones. Importante entonces por ese tema, ¿verdad? Por el tema de una garantía al final para nuestros clientes y por el tema de todos los beneficios que va a tener el usuario al final al adquirir una casa que tenga un seguro con el FHA. Bueno, eso es en relación a esto, entonces es bien importante que lo puedan leer completamente y analizar porque como les decía, les va a servir no solamente acá, sino también para toda su carrera y para toda su vida, pues porque al final hasta para construir, para diseñar, es una buena guía, es una buena base. Hablando un poco ahora del CONADI, que no sé si alguien había escuchado anteriormente qué es el CONADI o tiene idea del CONADI. Si nos pudiera decir, ¿alguien tiene alguna idea de qué es CONADI o ha escuchado el CONADI? No, Jocelyn no. Bueno, vamos a ver, permítame, es que no estoy viendo el chat. Consejo Nacional para Discapacidad, no, por ahí, pero no. Consejo Nacional para la Atención de las Personas con, sí, ese es el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Este consejo, digamos, es básicamente está integrado por personas yo le llamo capacidades diferentes. Eh, digamos, problemas de vista, eh, de oído, inclusive de falta de alguna extremidad, o sea, cualquier capacidad distinta, a eso se refiere. Bueno, este grupo de personas, pues, forma el Consejo Nacional. De hecho, siempre la Junta Directiva, pues, son personas con capacidades diferentes. Entonces, este consejo eh, se encuentra, yo creo que, si no mal recuerdo, y todavía está ubicado en el mismo lugar, está en la zona 1
no sé si zona 1 o zona 3, pero es ahí cerca de la unidad. Vamos a ver, zona 1 o zona 2, llegando casi al sauce sobre la, ¿qué es esta? Vamos a ver, esta es la primera avenida, vamos a ver, primera avenida, esta es bueno, primera avenida, algo así, de ¿qué? Sería ahí, más o menos, creo que ya es cuarta calle de la zona 1, un poquito antes de llegar al sauce. Ahí están las instalaciones y básicamente ellos tienen un manual técnico de accesibilidad, o sea, donde tienen todas las condiciones o los parámetros, digámoslo así, para que las construcciones tengan un acceso universal o un acceso total. Cuando hablamos de un acceso universal, un acceso total es que cualquier persona con cualquier impedimento físico pueda ingresar hasta el último rincón del edificio sin ningún problema, por sí sola, sin necesidad de ayuda. Hablemos para esto, pues lógicamente personas con sillas de ruedas, por ejemplo, que existan rampas, personas con muletas, eh, o entonces hay un montón de situaciones y para esto ellos crearon este manual. Entonces en este manual vamos a encontrar parámetros de diseño también que nos pueden servir para que nuestros edificios tengan un acceso universal. Como les comentaba al inicio, está este manual y está pero eh, el universal también tiene parámetros técnicos, ¿verdad? Digamos, acá en el de Conadi, que es el primero que les estoy, creo que se los estoy presentando, vamos a ver si se los estoy proyectando. Sí, el de Conadi les estoy proyectando. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, medidas bueno, desde la parte de un poco de la historia de Conadi, cómo se creó y todo lo demás. Luego, algunos conceptos y definiciones básicas. Se habla un poco del diseño universal, ¿verdad? De la flexibilidad del uso, de la función, de la, del bajo esfuerzo físico que es lo ideal para este acceso. De antropometría también se habla, conceptos de antropometría, la escala, algunas medidas, ¿verdad? Para todo esto del cuerpo humano, lógicamente. Entonces, la silla de ruedas, las medidas de una silla de ruedas, espacios interiores y en espacios interiores pues vamos a encontrar ingresos, puertas, pasillos, salidas de emergencia, pasamanos, circulaciones, escaleras, rampas, ascensores, ventanas, o sea, todo, o la mayoría, por ejemplo, de espacios interiores que nosotros necesitamos, inclusive materiales, colores, texturas, superficies y pisos, porque cuando nosotros, bueno, eh, gracias a Dios, pues no estamos en esa situación para ponernos a pensar, pero puede ser que las personas que tengan algún familiar o algún amigo cercano, pues sí lo analicen un poco más. Eh, que digamos, para una persona ciega, por ejemplo, nosotros podemos hasta jugar con las texturas de los pisos. Entonces ellos sienten cierta textura en un piso y saben que esa textura los va guiando sobre un pasillo, por ejemplo. Cuando cambia la textura, saben que ahí termina el pasillo. O sea, igual en las paredes, por ejemplo, con esas texturas. Eh, entonces, todo esto es bien interesante y bien importante. Los colores también para las personas tal vez no ceguera total, pero sí algún problema de vista. Entonces, los colores también juegan un papel bien importante y, y bueno, todo esto, ¿verdad? Luego los espacios exteriores, las banquetas, vegetación, cruces peatonales, pasarelas, ciclovías, plazas, o sea, todos los espacios exteriores para también que tengan un acceso universal. Eso es bien importante y me imagino que más de en algún proyecto de diseño se lo van a dejar, que su proyecto tenga acceso total. Entonces, esta puede ser una buena base, una buena guía. No es ley porque no está establecido ni lo del FHA ni esto, ¿verdad? Eh, que lo tengamos que plantear siempre en nuestros diseños para que nos lo puedan aprobar o para que nos puedan dar una licencia de construcción. No es ley. Lo que es ley, pues sí, es el tema de, digamos, esto va de la mano mucho con red, porque con red también maneja por lo menos el tema de rampas
para accesos, el tema de anchos de gradas, de huellas, de contrahuellas de gradas, de pasamanos, de alturas. Entonces, con red sí es una condicionante, que ya lo vamos a ver más adelante, también la NRD2. Pero con ADI y FHA no, ¿verdad? Son recomendaciones. Por ejemplo, usted no deja la medida mínima que dice el FHA, pues lo que tienen que hacer es que cumpla por lo menos con los parámetros de diseño que pide el POT, en el caso que esté construyendo aquí en la ciudad, pero o en la municipalidad que corresponda, ¿verdad? El reglamento de Misco o el de Villanueva, pero digamos no es una condicionante estos, pero sí son buenos parámetros de referencia para todo el tema de diseño. Entonces, a mí me parece muy interesante que lo puedan leer, que lo puedan entender, porque lo pueden aplicar en cualquier proyecto, ¿verdad? Como les digo, es parte, inclusive como parte de su investigación de diseño, o seguramente puede ser que les sirva también en algún proyecto de algún otro curso que les soliciten algún tema de especificación técnica sobre algún material, etcétera. Entonces, esa es una parte bien importante. Y el otro manual que les coloqué, que es el universal, que ahorita se los voy a compartir, es este que tenemos aquí. Este manual universal, si se dan cuenta, aquí tienen en la parte superior derecha, dice INGUAT, Instituto Guatemalteco de Turismo. El INGUAT tiene en su página este manual técnico de accesibilidad total, y en este manual técnico también habla sobre medidas antropométricas, todo lo que es antropometría, espacios abiertos, espacios cerrados, habla de rampas también, de alarmas, de toda esta parte. Entonces, si se dan cuenta, pues es un complemento, ¿verdad? Puede ser que eh, existan algunas diferencias entre uno y otro, o que al final, pues al final todo esto sirve, ¿verdad? Puede ser que varíen algunas medidas, o puede ser que algunas otras no, sino que exista un poco más de información en un manual que en otro, pero son complemento, y por eso se los quise colocar. Por eso les coloqué ambos, para que ustedes tengan estas referencias de todas las medidas y de todos los, digamos, los parámetros de diseño que ustedes puedan utilizar para esto, para ver espacios mínimos de anchos de pasillos, por ejemplo, para que una silla de rueda pase y que pueda girar en una esquina. Digamos, esto es bien importante debería ser bien importante, o deberían de exigirlo en todos los proyectos, pero no se hace. Por lo menos en nuestro país no. Eh, pero digamos, cuando están diseñando algún hospital o alguna clínica, es de cajón que tiene que ir, porque imagínense un hospital o una clínica, pues tiene lógicamente personas que no tienen sus capacidades al 100%, que tienen que andar en muletas, o que van a entrar en silla de ruedas o en camillas inclusive. Entonces, en un proyecto de diseño como eso, pues lógicamente es casi que ley que podamos utilizar estos manuales de referencia. Aquí teníamos lo del tema de las texturas, también en algunos espacios, inclusive en las calles, ¿verdad? En las esquinas. Sirve para diferenciar las esquinas, para que la persona sepa que hasta ahí ahí termina la banqueta y que empieza una calle. Entonces, aquí tenemos las rampas, bueno, tenemos todo lo que les mencionaba, y lo que me gusta es de que tiene mucha parte gráfica, que nos explica toda esta función, o todos estos parámetros que estamos mencionando. Esto gráfico pues ayuda mucho a entender más fácil, en vez de tener que estar leyendo todas las partes, podemos con una gráfica pues entenderlo más fácilmente. Entonces, este es el contenido de esta semana, bien importante y bien interesante, como les decía, y creo que es un contenido que al final ustedes, como todo lo que subimos acá, pues lo pueden descargar, y que les puede servir, como les digo, para todo el proyecto, para toda su carrera, inclusive para proyectos ya reales posteriormente, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es el contenido de esta semana, ¿verdad? De la semana 11. Y sobre este contenido, entonces yo les coloqué acá en la parte de actividades. Nos vamos a dirigir acá ahora a actividades. Si tuvieran duda, ya saben que con gusto me pueden interrumpir. En módulo de aprendizaje 2 dice semana 11, elaborar una infografía en base a los requisitos
mencionados en información general y un aporte en el foro de discusiones. Pero si se dan cuenta, la fecha de entrega acá dice que es para el martes 6. ¿Por qué para el martes 6? O sea, no es para el próximo martes, sino para dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque la próxima semana ustedes tienen exámenes parciales, entonces se le está dando un poco más de tiempo para que ustedes tengan espacio para poder estudiar. ¿Ok? Por eso no lo dejamos para la próxima semana, que son parciales, sino para la siguiente, o sea, dentro de 15 días. ¿Ok? Entonces, su infografía y su aporte en el foro de discusiones que ya está. No sé si tienen alguna pregunta y si no tienen ninguna, pues yo ahí termino. ¿Verdad? Ahí terminaría. Mañana nos vemos. Nuevamente les voy a compartir el link de Meet otra vez. Estamos migrando a esta plataforma porque nosotros tuvimos una capacitación ayer y nos mencionaban que ya no se va a poder grabar las presentaciones en Collaborate Ultra. Entonces, bueno, mientras tanto vamos a empezar a utilizar Meet y porque aquí sí podemos grabar las sesiones para seguirlas publicando siempre en el canal de YouTube. ¿Ok? Se recuerden que el canal de YouTube aparecen todas las presentaciones. Ponen ARQ, Alan Morales, Alan con doble L, y ahí les aparece la misma foto que tengo acá y ahí pues buscan el curso, ¿verdad? Porque tengo varios cursos y buscan el de leyes y ahí están las sesiones pasadas para que puedan verlas eh, para que cuando no tengan la oportunidad de conectarse en vivo. ¿Ok? Entonces, mañana antes del curso yo también les voy a volver a compartir el link de Meet para que nos volvamos a conectar por este medio y vamos a platicar sobre todo lo que corresponde al examen parcial. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño repaso también, así que es importante que estén mañana presentes y bueno, si no hay dudas, entonces yo ahí termino. Les deseo una feliz noche, que todo les salga bien, éxitos, aprovechen su tiempo y nos vemos mañana, primeramente Dios. Que todo les salga bien, cuídense mucho, que sigan bien de salud, al igual que sus familias. Bendiciones a todos. Nos vemos. Gracias, Arqui, feliz noche.